Aunque no lo crean, estuve en la inauguración de esta emisora. Unión Radio. Más de 4 décadas de transmitir esperanza. Etapa 1, 1978-1988. Hay gratitud en mi corazón porque me ha permitido nuestro Dios ser parte de la historia de Unión Radio. Aunque no lo crean, estuve en la inauguración de esta emisora allá por agosto de 1978, cuando se elevaron globos para salir al aire con la primera transmisión de Unión Radio, patrocinada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, aquí en Guatemala. Así que tuve ese privilegio de conocer el movimiento de nuestra emisora en su primera década, y podría decir que esos primeros 10 años fueron años de aprendizaje en todo lo relacionado con la radio. Nuestra iglesia no tenía o no contaba con personal capacitado para manejar una emisora. Así que tuvimos que aprender, y como lo hemos mencionado en años anteriores, Unión Radio fue la primera emisora en Latinoamérica, la primera emisora adventista de Latinoamérica, así que tampoco teníamos como la oportunidad de ir a otros países a aprender cómo manejar una radio. Pero Dios nos dio el privilegio de enfrentarnos a eso, y aprendimos mucho de buenas personas que vinieron a enseñarnos a cómo producir un programa, a cómo locutar un programa, y en todo sentido, en el área técnica, en el área de producción, en el área de la locución. Esa primera década de Unión Radio, yo diría que fue de aprendizaje. Aprendimos mucho, y a partir de ahí, Dios ha permitido que hoy esta emisora esté cumpliendo 42 años de estar en el aire. Cuando la radio inició en sus primeros años, teníamos 3 cabinas al aire. La cabina de AM en 1330, la cabina de FM, que en esos primeros años era la 105.5, y la cabina de onda corta, que transmitía en la frecuencia 5980 kHz, banda de 49 metros. Así que siempre la radio ha tenido movimiento, turnos por la noche, turnos de madrugada, y pues era alegre ser partícipe de ese movimiento de la radio en sus primeros 10 años. También nuestros hermanos, nuestros oyentes que nos escuchaban, estaban también en ese proceso de aprender a ofrendar para la radio, porque al principio pues no había una radio aquí y no había ningún motivo para pedir su apoyo, pero en la medida en que la radio empezó a crecer, a llegar a nuestros oyentes, también empezamos a solicitar el apoyo de nuestra iglesia, de nuestra organización, de nuestros oyentes. En esos primeros 10 años también hubieron empresas que pertenecían a hermanos adventistas y no adventistas que apoyaron la radio poniendo un anuncio en nuestra emisora, y la radio cobraba una cantidad mensual para que eso fuera parte de los gastos que ocasionaba operar nuestra emisora. Había subvenciones también de parte de Radio Mundial Adventista, porque recordemos que esta emisora surgió como un proyecto de nuestra iglesia para cubrir el mundo con el Evangelio, y por eso vino Unión Radio a Guatemala, radio patrocinada por Radio Mundial Adventista, para poder de esa manera tener un medio de comunicación en esta parte del mundo para transmitir el mensaje de los 3 ángeles. Así que desde sus inicios, por supuesto, Unión Radio está involucrada en el cumplimiento de la misión de predicar el Evangelio. Así que el tiempo es corto y hay muchas cosas que no podemos compartir con ustedes por
el tiempo, pero fue una experiencia maravillosa los primeros 10 años de nuestra radio, en donde Dios nos permitió aprender mucho para que ese conocimiento lo pusiéramos en práctica y lo implementáramos y permitiera que esta radio cumpliera sus 20 años, sus 30 años, hoy sus 42 años. Gracias al Señor por ese privilegio que me ha dado a mí personalmente de ser parte del Ministerio de Unión Radio desde sus inicios. Recuerdo que mi papá me contó que en la iglesia de la Florida, en una reunión que tuvieron, se inició la primera oración por el ministerio de la radio. Hicieron una oración y pidieron a Dios para que pudiera proporcionar una frecuencia. Él tenía contactos en radiodifusión nacional y pues como era también colega radioaficionado con el pastor Falkenberg, se hicieron el contacto y comenzó el procedimiento de la radio. Comenzó a existir ese sueño de tener una emisora en Guatemala. Luego tuvo el conocimiento a través de Radiodifusión Nacional que se vendía la frecuencia 105.5. En ese tiempo era esa la frecuencia que estaba disponible. Era propiedad de una persona cabalmente de apellido Díaz, don Alberto Díaz. Y se hicieron las negociaciones y pues lograron ya las autoridades de la radio, de la iglesia, comprar la emisora, comprar la frecuencia. Comenzó a funcionar la emisora y eso fue el inicio, el que yo conozco de Unión Radio. En el año de 1992 yo tuve ya contacto con la radio, vine a las oficinas que se encontraban en zona 15 y ahí don Rolando García, que era el director de Unión Radio, platicamos y yo les arreglé unas fuentes de alimentación, algo otros asuntitos, y desde ese momento yo comencé a ser parte del Ministerio Radial en Guatemala. Me integré al trabajo técnico en la emisora y hasta este momento le doy gracias a Dios porque formo parte de este ministerio. Etapa 2, 1989-1999. Bueno, centrándonos en esta época, puedo mencionarles que utilizábamos el disco de vinilo de 33 revoluciones y la de 45 revoluciones en un tornamesa. También utilizamos el tocacintas, el cassette, y también utilizábamos, que era lo más novedoso en esa época, la cartuchera. ¿Por qué digo lo más novedoso? Porque nosotros le dábamos play y ella se detenía. Era uso exclusivo para los comerciales y prácticamente estábamos llegando al final de esta década, culminando con el uso de este tipo de accesorios dentro de la radio, y por supuesto utilizábamos una consola que prácticamente ya pasó a la historia. En esta época culminó la historia de este tipo de consola, y pues eso es lo que puedo mencionar con relación a esta época en la cual pues yo vine en la parte final de esta década. ¿Alguna anécdota en especial que recuerdes? Yo entré a las 5 de la tarde del día viernes, que es mi turno, que era el turno en esa época, de 5 de la tarde a 12 del mediodía del día de reposo o sábado. Pero el siguiente operador que venía a sustituirme no vino. No llegó a la radio, no llegó a sustituirme. Mi turno se alargó hasta el domingo a mediodía. Ahora, ¿en qué está la diferencia o en qué me afectó esta situación? Resulta que en esta época no trabajábamos como se trabaja en esta situación que vivimos actualmente. Dejamos la computadora y ella va programando la música automáticamente. En ese tiempo lo hacíamos manualmente, no podíamos retirarnos de la cabina, teníamos que preparar el cassette, el disco de vinil, tendríamos que preparar el tocacintas para que no se quedara sin audio la radio. Entonces, prácticamente yo estuve como esclavizado durante 24 horas. Mi turno terminaba a las 10, pero a esa hora ya no podía salir a comprar.
Entonces, esto representó una gran anécdota para mí, que es prácticamente parte de lo que uno vive aquí en la radio. Etapa 3, 2000-2010. Para el año 2000 yo solo tenía 4 años y recuerdo varias cosas que de hoy en día son muy diferentes a como eran en ese entonces en Unión Radio. Para comenzar, los estudios eran muchísimo más pequeños, como que todavía conservamos cierta infraestructura de esos días, pero el estudio de grabación específicamente era la mitad de lo que es ahora. En cuestiones de programas, obviamente era una niña, así que solo podía prestarle atención a la programación que era para nosotros en ese entonces. Y recuerdo súper bien que los sábados en la tarde escuchábamos a la tía Sheni y la música que ella ponía solo te daba la sensación de que era sábado en la tarde, era lo que esperaba tu corazón y tus oídos escuchar los sábados en la tarde. Luego de eso sí hubo una etapa de 10 años entre los 2000 y el 2010 donde empecé a participar en la radio. Siempre voy a estar muy feliz y agradecida porque aprendí a leer gracias a la radio y hasta hoy en día siento que mi lectura fluye gracias a todo lo que aprendí con todos los de la radio que estaban siempre dispuestos a enseñarnos. Y recuerdo que empecé grabando unas secciones de geografía para un programa infantil que Sharon Rodríguez produjo y se llamaba Conexión Infantil. Desde ese día aprendí a leer bien, a ser paciente de los regaños que escuchaban y también empecé a participar más, así que grababa matutinas para los niños, que es algo que hasta el día de hoy hago, ya no para los niños, pero creo que la época que viví de mi infancia acompañada de la radio es algo que nunca voy a olvidar. Del año 2000 al 2010, la radio se enfocó en lo que es avanzar tecnológicamente. En el año 2000 al 2004 todavía se utilizaban un software de automatización, pero no era profesional, sino que se usaba el Sara Radio, en conjunto con otros programas que también se utilizaban. En el año 2004 la radio se enfocó ya en tener un software profesional. Es en ese año cuando se obtuvo un programa profesional que se mandó a traer a Argentina. Y fue ahí donde empezamos a avanzar y luego la radio empezó a comprar su propio hosting para así tener el sitio web aquí en la radio y manejarlo nosotros. Y también empezó a evolucionar lo que son las redes sociales. Empezamos a implementar lo que era Facebook y de ahí poco a poco fue creciendo y hasta llegar hasta ahora lo que tenemos, lo que es Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. También se empezó a fortalecer lo que es diseño, hacer algunas imágenes y todo eso para publicarlo en nuestras páginas y también en las redes sociales. Y también empezamos a lo que es a fortalecer nuestro sitio web a través de los podcasts. Iniciamos con lo que fue Lecciones de la Biblia con el pastor Daniel Herrera, si no mal me recuerdo. Y así fue como fuimos avanzando poco a poco y llegamos hasta donde hoy estamos. En el año 2003 alguien me presentó un programa de la radio que era Tu Historia Preferida. Eso me motivó a escucharlo. Se grababan en cassette y pues me prestaban los cassettes. Se acabaron los cassettes, me invitaron a escuchar la radio. Y esa fue la primera vez que escuché de Unión Radio. Un programa infantil como Tu Historia Preferida me hizo sentir ese deseo de participar alguna vez y hablar en alguna emisora. Así que años más tarde hice una práctica de comunicación en el 2009 y Unión Radio me dio la oportunidad de hacer esa práctica del diversificado. Terminé esa práctica, me dio la oportunidad Dios y a través del liderazgo en ese entonces, que continúa, de Juan López, empecé a participar e involucrarme más en Unión Radio. Pasaron muchas cosas en esa década, llegó la frecuencia de Petén, el crecimiento de Unión Radio. Y puedo decir que habían también innovaciones en la tecnología, un uso de un software automatizado para la programación dejando de ser únicamente para radio, también llegó la radio en línea y otras cosas que motivan y que inspiran. En la década del año 2000 al 2010, yo no estaba todavía dentro de la radio.
estaba como un oyente, estaba como una persona que apreciaba la programación de la radio y pues recuerdo una de las actividades ocurridas en el año 2008, donde se celebró en la República de Guatemala el centenario, 100 años de haber llegado este mensaje a la República de Guatemala. Entonces yo pertenecía al Club de Conquistadores, tenía una tarea asignada en las instalaciones de la zona 13, en el Domo, en la zona 13 capitalina, y recuerdo que allí estuvo presente el presidente mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Había una limitación en número de asistentes, solamente los delegados podían estar en ese lugar y todos queríamos saber qué era lo que sucedería. La radio llevó esa información a toda Guatemala, a todo el mundo también, al decirle que 100 años se dicen fácil, pero que había tenido un recorrido y era una celebración, un momento para agradecer al Señor. Así que Unión Radio, no solamente con este evento, sino con muchos más a lo largo del tiempo, ha estado cubriendo las actividades oficiales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hoy lo sigue realizando y considero que todos debemos tener la radio en nuestro corazón. La radio para informarnos, la radio para entretenernos, la radio para instruirnos, la radio para llevar mensajes de esperanza a todo el mundo. Etapa 4, 2011-2020. En esta década, algo impactante desde mi punto de vista es que todos utilizamos ya las redes sociales y cada uno de nuestros oyentes también mantiene una interacción activa con nosotros a través de ellas, y me encanta la manera en la que podemos estar comunicados aún en la distancia. Inclusive en estos tiempos de pandemia podemos recibir sus mensajes, sus comentarios a través de las transmisiones, y estamos al pendiente siempre compartiendo materiales. Y algo impactante es que las redes sociales también pueden servir para compartir esperanza. En mi época ya todo cambió. Si bien en la etapa de los comienzos de la radio todo era analógico, todo era más mecánico, se podría decir, ahora ya todo era más digital. Ya el cambio de las consolas, de todos esos aparatos que se usaban, que eran más rudimentarios, podríamos decir. Ahora ya todo está enfocado en un solo aparato. Por ejemplo, para grabar se tiene una interfase que solo se conecta mediante USB a la computadora, y dentro de la computadora se controla cada una de las configuraciones. Muy diferente a como era antes, que todo se configuraba manualmente, había switches, había barras deslizables para poder subir y bajar volumen. Era un poquito diferente, y eso es lo que caracteriza esta última etapa, desde el 2011 que pudimos llamar hasta ahora, que ya todo se ha hecho más digital. Nuestra radio ha tenido mucha bendición al tener un espacio especial para los más pequeñitos. Pero esta última década hemos notado que gracias a este programa hemos podido conocer a muchos hermanos en diferentes iglesias. E incluso hemos escuchado de muchos testimonios de pequeñitos que no asisten a nuestra iglesia invitar a sus padres a los eventos, y de esa manera conocen a Jesús. En esta última década, ya en la actualidad, han habido ya muchos avances. Uno de ellos, por ejemplo, son las plataformas musicales. Ya la música no se tiene que conseguir en cassettes o en CDs, o tienen que hacerlo de un modo que lleve un proceso demasiado largo. Ahora es fácil buscarla en una aplicación, en internet, o pasarla por cualquier red social. Y es una de las grandes ventajas que encontramos en Unión Radio, porque nos ha permitido que esa música llegue a nosotros, y esa música pues se comparte al aire en los programas musicales y cualquier otro programa también espiritual. También podemos gozar con la facilidad de poder hacer una videollamada con los cantantes o con los intérpretes, artistas que nos comparten a diario su música. Hemos visto cómo se han realizado conciertos virtuales a través de las plataformas digitales, lo cual nos ha ayudado bastante para poder seguir compartiendo esperanza. Y claro, se ha mencionado acá de bastantes cantantes que han compartido su música a través de un video.
Muestra de ello son los videocantos que encontramos en esta semana de evangelización, Una Senda Profética. Así que agradecemos a Dios porque nos ha permitido utilizar cada una de estas herramientas para poder cumplir con nuestra función en la actualidad. La radio, en algún momento personalmente creí que iba a dejar de ser vigente, que sería un medio obsoleto, pero actualmente ha demostrado lo contrario. Eso sí, la radio demanda que nos adaptemos a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas y métodos de comunicación, y Unión Radio me alegra mucho porque ha sido parte de ella, es parte de ella, y hemos trabajado en eso. Recuerdo la primera vez que hicimos una transmisión fue para el programa Gente Joven en la noche, un lunes. Hicimos algunas pruebas previamente, no teníamos cámaras web, la hicimos con celulares, de una forma rústica la transmisión, pero la hicimos. Luego fuimos mejorando, fuimos adquiriendo equipos. Hoy la radio tiene un set pequeño de televisión. Hemos transmitido desde Facebook, hemos transmitido en YouTube. Ahora estamos incursionando en Instagram. Y me encanta eso porque la radio no deja de ser radio, pero ahora es la radio que se ve. Y Unión Radio somos privilegiados porque fue la primera radio que personalmente pude ver que transmitía en vivo en Facebook sus programas en Guatemala. Me atrevo a decir eso porque estuve monitoreando mucho tiempo las otras radios, las radios grandes en Guatemala, y no había nadie que lo hiciera. Y eso fue desafiante porque ¿por qué nosotros hacerlo cuando para todos no era necesario eso? Hoy seguimos, como ya hemos dicho, estamos en Facebook, estamos en YouTube y hemos migrado ahora a Instagram Live. Agradecemos a ustedes porque eso que se hace en la radio, en las transmisiones que se ven, es porque usted es quien consume este material, usted comparte este material, usted es parte del equipo de Unión Radio. Aquí únicamente somos los que trabajamos para usted y usted es el encargado de seguir compartiendo esperanza con otras personas. Y esperamos en Dios que a través de la administración, a través de todos el equipo, nos sigamos uniendo para que la radio siga creciendo y si pues sigue migrando, siguen surgiendo nuevos medios y métodos de comunicación, no nos quedemos atrás, porque la esperanza debe llegar a todas las personas a través de cualquier medio, a través de cualquier forma. Y Dios nos ha llamado en esta época y aquí estamos, trabajando para Dios. Unión Radio. Más de 4 décadas de ser la emisora que transmite esperanza.